¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros y nos dejan un mensaje de voz en nuestra página de redholística.com. Un saludo muy especial para el señor Lorenzo Pérez Aldama, para Alejandra Pérez Matus y como siempre para Maite allá en Traiguera. Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI la discriminación y la segregación por una inmensa cantidad de causas, obviamente todas injustificadas, sigue siendo uno de los lastres culturales y espirituales de la humanidad. Y tal parece, pues, que se ve muy lejano el día en que esto deje de ser. Para platicarnos de este enajenante tema, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besón Artea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Gracias, buenas tardes. Y, bueno, Padre, antes que nada, ¿qué debemos determinar o pensar que es la discriminación? La discriminación, bueno, me da ganas de... Es uno de los temas más tristes que observamos en la humanidad, la discriminación, y pues el hecho de que exista esta actitud generalizada en la humanidad, al menos lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Es como voltear patas arriba el orden que Dios ha puesto en la humanidad. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios desde el principio comienza a hacer cosas y seres diferentes. Para empezar, como dice el relato de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. El ser humano que Dios creó a su imagen y semejanza es hombre y mujer. Entonces, ¿quién te da a ti el derecho a discriminar a la mujer y privilegiar al hombre? Ni viceversa, es obvio que no, nada. Si hombre y mujer los creó Dios iguales, con la misma dignidad, ¿de dónde el hombre se arroga el derecho de discriminar a uno y favorecer a otro? Es decir, de desfavorecer, porque el discriminar así lo entendemos, ¿no? Entre dos personas que tienen los mismos derechos, a una la favoreces y a otra la desfavoreces, a costa de la que tú desfavoreces, favoreces a la otra. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si hablamos de nuestra sociedad más cercana, la sociedad occidental, que decimos es machista, ¿a costa de qué se privilegia al hombre? A costa de La mujer. De la mujer. A costa de menospreciar a la mujer. Entonces la mujer no estudie, la mujer que se busque un buen marido, a costa de que el hombre se le den todos los derechos, ¿no? A costa de que el hombre, de que exista una doble moral en muchas de nuestras sociedades, de tal manera que al hombre se le permite todo, a costa de que la mujer tiene la culpa de todo. Claro. Entonces, pues, la razón de la discriminación es no sé, es como decir, ha habido un corto en la cabeza del ser humano, eso ha trastocado los sentimientos también, y de ahí pues vienen todos los abusos que se cometen hoy día y se han cometido en el pasado, desde esas famosas, decimos, culturas patriarcales en contra de la mujer, por citar un grupo, porque pues vamos a hablar de otros muchos grupos de seres humanos que hoy y a lo largo de los tiempos han sido discriminados tanto a nivel religioso como a nivel humano y social. Padre, pero entonces hay que aceptar algo antes, pues que nada. Ese fenómeno que llamó usted cortocircuito, pues tiene otro nombre, que es ignorancia absoluta. No, bueno. Proverbial. Sí, una ignorancia, pero es que no es una ignorancia de quien no sabe porque no le enseñaron. Sí. Es una ignorancia provocada, digamos. Es una manipulación de los valores. O sea, propiamente yo no diría que es una ignorancia, sino el ser humano manipula los valores, manipula la jerarquía de valores a su gusto, porque, bueno, pues
Claro, el que tiene la sartén del mango es el que puede dar sartenazos a los demás, ¿verdad? Pero también pasa una cosa, padre. El ser humano, por el mero hecho de serlo, Dios le dio algo que se llama conciencia y capacidad de razonamiento. Se pueden educar a una persona en valores, pero su conciencia lo debe hacer cuestionarlos. Sí, claro. Si no, no es humano. Pero cuando esa conciencia no ha sido educada adecuadamente, pues entonces pues sigue creyendo que el negro es blanco y el blanco es negro. Cuadrado completamente. Es tremendo. Entonces, bueno, pues vemos que en todos los niveles existe este gran problema, que por eso, pues, como te dije, en ese librito que estoy intentando escribir, pues el primer capítulo es presentar a Dios como el Dios de los discriminados, pero no porque Dios produce discriminados, sino porque Dios, a lo largo de la historia de la salvación que nos presenta la Biblia, escoge a discriminados, a gente discriminada, para llevar a cabo sus tareas, sus misiones, etcétera, sus planes. Y esto es tremendo, porque resulta que por una parte en la Biblia tenemos una cultura religiosa patriarcal, de tal manera que dices, bueno, ¿por qué Adán y Eva no tuvieron más que hijos y no tuvieron mujeres, hijas? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque las mujeres no cuentan. No quiere decir que no tuvieron hijas o que no hubieran tenido hijas, suponiendo que hubieran existido tal como nos lo hemos creído hasta hace poco, ¿verdad? Adán y Eva como dos personas físicas, ¿no? Que son símbolos del hombre y la mujer. Es decir, porque como te he dicho, Dios creó al ser humano, no creó al hombre ni creó a la mujer, creó al ser humano. Y en el ser humano hay hombre y mujer. El ser humano no es el hombre ni es la mujer, es hombre y mujer, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé cómo, la verdad, bueno, pues podríamos decir desde el punto de vista de la fe, podríamos decir que ahí la fuerza del pecado que se manifiesta en las pasiones del ser humano, el egoísmo, la soberbia, la avaricia, la envidia, etcétera, desplegó todas sus banderas y hizo una barbaridad, ¿no? De todo, de tal manera que agarramos la cobija, tú jalas de tu lado, yo del tuyo, y yo te gano, ¿no? Y el hombre, como si dijéramos, por ser más fuerte, gana, se lleva la cobija y a la mujer la deja ahí desnuda, ¿verdad? Y desprotegida. Y entonces vemos cómo en la Biblia se construye una cultura patriarcal en la cual las mujeres no importan. O sea, no es que no existan, sí existen, pero no importan. Adán y Eva, según ese plan, tuvieron hijas, claro que tuvieron hijas, pero no nos importan las hijas. ¿Por qué? Porque la sucesión es de los hombres. Entonces tú lees, por ejemplo, más recientemente, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que comienzan con las genealogías del pueblo escogido, y ¿qué es lo que ves? Pues cómo se van sucediendo las generaciones de hombres a hombres, de hombres a hombres. Mujeres, alguna por ahí aparece de paso, que se casó con tal, pero nada más, o sea, la historia, o sea, no entran son como ramitas, ¿no? El tronco es, este engendró a este engendró al otro, este engendró al otro, no engendró a la otra, sino al otro y al otro, ¿verdad? Y de vez en cuando aparece por ahí alguna mujer, ¿no? De paso. Entonces, eso claro está que lleva a una mentalidad en la cual la mujer, pues es un ser humano de segunda categoría, o es parte del ser humano, pero de segunda clase, ¿no? El mero aquí, el que manda y tiene el sartén de mango, es el hombre. Porque es quien da genéticamente una descendencia, cosa que la ciencia ya afortunadamente aclaró. Pues eso da una descendencia porque lo quieres ver así, o sea, porque a ver qué hace el hombre si no hay mujer. Pues claro. No se puede. La descendencia. Es lo que yo decía, que bendita ciencia que ya aclaró que ese punto es una tontería. Es una tontería, pues es otro factor del machismo y del patriarcado, ¿no?
Padre, antes de que regresemos del corte, una pregunta que es muy importante en sociedades tan complejas como la nuestra. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la personalidad del discriminado del siglo XXI? A ver. La personalidad del discriminado del ¿Quiénes siglo son XX. los discriminados? Pues ¿O quiénes muchos. somos los discriminados? Somos muchos, ¿verdad? Pero el discriminado, pues es esa persona que por factores variados no puede gozar de todos sus derechos como los demás ciudadanos. Entonces, si nos damos un paseo por la calle, por las calles de México, nos vamos a encontrar con muchos discriminados. Cualquier cantidad. Hoy cruzaba yo el paseo de Reforma y había unas personas sentadas en una banca ahí en el paseo. Y entonces llegó uno de estos pordioseros mugrosos cargado con sus bolsas, etcétera, y pues obviamente que estaba ahí una pareja, un señor y una señora, lo miraron y al ver que se quería sentar, pues se levantaron, ¿no? Entonces, bueno, que es algo que, bueno, a veces, yo no lo percibí, no sé si me falló el olfato, a veces sí hay gente que huele muy feo, ¿verdad? Y esa historia te la cuento luego al volver del corte. ¿Cómo no, padre?